Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esto que, como sabéis, aunque parezca el jardín de mi casa, no es otra cosa nada más que el Museo del Arroz de Valencia. Estamos todos confinados, aguantando, esperando el momento para poder salir de casa y mientras tanto no podemos dejar de aprender cosas, de hacer cultura del arroz. ¿Sabéis cuál es nuestro lema? Fent arroz, fem cultura. Si normalmente os invitamos y os animamos a que vengáis a visitar nuestro museo, el Museo del Arroz de Valencia, que como sabéis está en el Cabañal, en la calle del Rosario, esta vez hacemos al revés y somos nosotros los que os pedimos permiso a vosotros para entrar en vuestras casas, con el mismo fin, el de siempre, hacer cultura del arroz. Y lo hacemos cocinando porque es nuestro entorno favorito, porque es el entorno en el que mejor se expresa el arroz, pero sin que esto pretenda ser nunca un curso de cocina, sino más bien una excusa para que vosotros y yo hablemos de aquello que tanto nos gusta, que es la cultura del arroz. Y hoy nos vamos a una de las culturas gastronómicas de la Comunidad Valenciana, bueno, para mí más ricas, sin duda más prolijas y que se enmarca en uno de los territorios más bonitos que tiene la comunidad. Fijaos, era Josep Pla, de nuevo siempre recurriendo al gran maestro de la literatura, en general podríamos decir, en nuestra lengua, no solamente la literatura gastronómica, sino en general de la literatura en nuestra lengua, que es Josep Pla. Josep Pla decía que la gastronomía tradicional no es otra cosa nada más que el paisaje puesto en una olla. Por eso creo yo que la gastronomía tradicional valenciana es tan diversa, porque fijaos qué diverso es nuestra geografía, qué distintos son los acantilados de la Marina a esas tierras austeras del Bajo Vinalopó o las abruptas montañas del Maestrazgo con respecto a la fértil huerta de Valencia. Distintos paisajes que acaban conformando una gastronomía muy diversa. En la que vamos hoy, la de la Marina, es un territorio, un espacio en el que se dan la mano de una forma muy directa, muy cercana, el mar y la montaña. Nos vamos a Benissa, a Calpe, a esa casi subcomarca, diría yo, formada por esos profundos laderas tan empinadas que van desde los 150 a 100 metros que pueda tener Benissa de altura hasta ras del mar para depositarnos a los pies del Peñón de Fax. Mar y montaña. Y lo hacemos a través de una receta muy tradicional en esa zona, pero muy poco conocida en las grandes capitales de la Comunidad de Castellón, en Valencia y en Alicante, que es el puchero de polvo. Mira, el puchero de polvo es un puchero, digamos, tradicional que enmarcamos dentro de esa subcultura que es la de la Marina. Y es un puchero en el que el ingrediente más anecdótico principal y que más nos llama la atención es este, el pulpo. Vamos a empezar a cocinarlo, a prepararlo. Hoy vamos a hacer una cosa que no nos gusta hacer nunca, que es, digamos que cocinar en dos veces, ¿no? Vamos a adelantar un poco la receta y luego pegaremos un cambiazo y acabaremos con el arroz definitivo. ¿Cómo empezamos? Empezamos haciendo como en un puchero tradicional valenciano, haciendo el caldo. Ojo, hemos de intentar huir en la medida de lo posible de acabar reproduciendo un puchero tradicional que además le ponemos pulpo. Así es que vamos a intentar poner carnes que sí que nos ayuden a mejorar o a redondear el sabor de este puchero de polp, pero sin que se acaben dominando sobre el sabor que de verdad tiene que prevalecer, que es el del pulpo. Por eso es tradicional en la zona de Benissa, en Calpe, también en Javea lo he visto hacer, pero para mí esto es, Santiseña es, digo, este microvalle que va desde Benissa y va bajando de manera trepidante hasta Calpe. Espinazo, pero de cerdo, siempre deja un sabor más suave que no el de ternera. Empezamos poniendo esto, que vaya hirviendo, y mientras tanto vamos a preparar nuestro pulpo. Y vamos a preparar porque podíamos poner directamente el pulpo previamente asustado, ahora lo asustaremos también, pero vamos a hacer algo que es también bastante tradicional en esta zona y es rellenar la cabeza del pulpo con el preparado de la pelota. No lo he querido hacer delante de vosotros porque es un preparado muy fácil de hacer, como el que ya hicimos en aquella otra receta, recordaréis, sobre el arroz al horno de Játiva. Mitad de ternera, mitad de cerdo, un poquito de perejil, bastante, y algunas especias que esta vez han de tener tonos cítricos para que nos
nos contrarresten un poquito el sabor del pulpo. El sabor del pulpo es muy potente y necesitamos cosas que nos refresquen. Por eso, además de la canela y de la pimienta, le he puesto un poquito de nuez moscada que siempre nos va a refrescar un poquito el sabor de ese concentrado del pulpo. Vamos a rellenar la cabeza con esta masa. Ojo, lo vamos a hacer con cuidado y sobre todo sin abusar. Vamos a quitar esto para que lo veáis mejor. Es muy sencillo, no tiene ningún problema, excepto tener la precaución de no llenar del todo la bolsa. ¿Por qué? En la masa de las pelotas, además de la carne, del perejil y de las especias, le hemos puesto también huevo y pan, y esto va a hacer que se hinche. Por eso la vamos a rellenar así hasta la mitad, no más que eso, porque vais a ver cómo luego enseguida se nos hincha. Y pasamos ya enseguida a poner el pulpo, porque el pulpo necesariamente ha de cocer durante un buen rato. Así es que venimos y hacemos aquello que sabemos que es necesario hacer. Mirad qué pulpo más hermoso, que tenemos que hacer necesariamente con los pulpos, y es asustarlos. Asustamos 3 veces, ya sabéis, una entra dentro del agua. Ojo cómo cogemos, porque si lo cogemos de la cabeza corremos el riesgo de que se nos quiebre. Por eso yo lo cojo siempre de aquí, de la parte principal, y un poco estoy sujetando al mismo tiempo la cabeza y el cuerpo. Una vez, 2 veces, y ahora ya la tercera, que lo volvemos a sacar. Mirad, fijaos cómo ya ha ido creciendo enseguida la carne, y aún así probablemente me haya pasado y se me salga un poco. Vamos a ver si no. Y ya lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Y vamos a enriquecerlo con un poquito de laurel. Ojo con el laurel, que lo carga el diablo, Ojo con el laurel. Yo le voy a poner una hojita pequeñita y todavía le voy a quitar la punta. Porque de verdad es que si no, muchas veces acabo sacándolo para que no inunde del todo el caldo. Así es que una puntita apenas de laurel, una cabeza de ajos, eso sí, entera, dejamos caer, y un poquito de azafrán. Ya sabéis que a mí me gusta el azafrán pensando sobre todo en que dé sabor, no tanto color. Ponemos unas hebras de azafrán. Muy bien, así. Y dejaremos hervir durante 1 hora, por lo menos. Digo por lo menos porque el tiempo que esto va a necesitar hervir va a depender fundamentalmente, como es natural, del tamaño del pulpo. No es lo mismo cocer un pulpo de 1/4 de kilo que cocer un señor pulpo de 2 kilos. Yo os digo, ponerle bastante pulpo porque la gracia es que sepa pulpo. Si al final el pulpo es una anécdota, pues no. Tiene que tener un sabor potente y profundo de pulpo. Así es que yo para una olla como esta no pondría nunca menos de un pulpo de... Esta le he puesto poca agua adrede porque mi pulpo pesaba apenas 1 kilo. Pero si la llenáramos necesitaríamos un buen pulpo de 2 kilos. Para un arroz que vayamos a hacer para 6 personas, no menos de 1 kilo de pulpo. Si no, no va a tener sabor. Y sí que quiero aprovechar ya para enseñaros, mirad, fijaos cómo ya va la propia pelota. Si nos acercamos con la cámara lo veremos. Veis que hemos puesto la pelota y hemos llenado solamente... Es que me da miedo que se me rompa. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí lo veis. Apenas hemos llenado hasta la mitad y sin embargo, no sé si se percibe ya en la cámara cómo el pulpo, cómo la pelota se expande dentro de la propia cabeza. Vamos a darle la vuelta al pulpo para que se vea mejor. Así. Ahora sí que lo vais a ver bien. Veis cómo la propia pelota dentro se va expandiendo y a pesar de que habíamos puesto la mitad, pues se nos termina llenando del todo la propia bolsa. Si lo hubiésemos llenado, pues se nos habría salido. Muy bien. Digo, dejamos cocer 1 hora. Imaginaos que ya lo hemos hecho 1 hora y a continuación, ¿qué hacemos? Pues empezamos a poner hemos puesto también la cabeza de ajo, empezamos a poner las verduras. Ponemos el boniato, la chiribía, el nabo, el napicol, esta trilogía del puchero, ¿verdad? Que llamamos napicol y chiribía. Carlotas, que nos van a ayudar siempre a que dé un sabor potente, más dulzón, perdón. La cebolla la pondremos después, porque si no se nos acaba deshaciendo y, al final, no la encuentras. Y las pencas del cardo.
Yo el puerro no se lo voy a poner, no me gusta. No es que no me guste el puerro, es que no me gusta el sabor que al final acaba teniendo con... Prefiero que predominen sobre todo las pencas, Digo, repetimos, en una primera instancia solamente pondríamos los espinazos del cerdo y el pulpo relleno con la pelota, aunque también podríamos ponerle la pelota aparte, pero yo que sé, es bonito, ¿no? Ponérsela dentro. Los ajos, el laurel y el azafrán. Una hora, cociendo por lo menos, o hasta que veamos que el pulpo empieza a estar tierno. ¿Cómo sabemos eso? Cogemos un palillo, un mondadientes. Cuando lo podamos introducir en el pulpo sin que ofrezca resistencia, este es el momento en el que podemos empezar a poner las verduras. Aproximadamente será una hora, pero podría ser que si el pulpo es grande vamos a necesitar 1 hora y media o incluso 2 horas. Eso sí, no olvidéis nunca congelar previamente el pulpo. Veis que el pulpo, si no lo congelamos o lo apaleamos, apalear simplemente es una técnica que utilizan mucho los pescadores, que pasa por atar el pulpo a una cuerda, vamos dando vueltas con la cuerda y cada vez que llega al suelo, pues pum, 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 eso se dice apalear con la intención de ir rompiendo las fibras del pulpo y que luego no esté tan duro. No hace falta eso, simplemente lo metemos en el congelador un par de días y es suficiente como para que luego el pulpo no quede tan duro. Insisto, hora y media, 1 hora, hora y media, 2 horas, en función de lo que el propio pulpo nos pida, y cuando veamos que ya empieza a estar blandito, que cuando ponemos el mondadientes con su punta la introducimos sin que nos cueste resistencia, es el momento de tirar las verduras. Media hora más y a continuación tiramos o ponemos lo que ya nos queda por poner a este puchero de polp, que sería simplemente un buen trozo de tocino. Daos cuenta que esto apenas lleva grasa, vamos a poner también un chorreón de aceite, 4 o 5, porque tenemos que aportarle grasa a este arroz, no tiene nada de grasa. Entonces le ponemos eso y un trocito de tocino, un blanquet y unas patatas, que voy a pegar ahora en un momento. Tocino, blanquet y patatas, solamente después de que las otras verduras ya hayan hervido por lo menos media hora, 40 minutos más. ¿Por qué? Porque el napicol, la chiribía y la carlota necesitan más tiempo de cocción del que necesitaría la patata. Con todo esto, media hora más, tendríamos ya preparado nuestro puchero de polp. Y ahora luego empezaremos con lo nuestro que de verdad, que es preparar el arroz a partir de este puchero. Bueno, como yo no he querido que estuvieseis aquí esperando, los garbanzos no los voy a poner porque es demasiado pronto ahora y sería una estupidez. Están cocidos, los pondremos justo al final, 10 minutos antes de servir el arroz. Retiramos esta y nos traemos esta que ya está hecha. Insisto, lo importante es que entendáis cómo se hacía, pero no necesariamente que lo hagamos delante, ¿verdad? Porque no es necesario. Este sería nuestro puchero de polp, esas 2 horas o 2 horas y media después de haber empezado a cocerlo. Recordar la fase, primero los huesos que están por aquí, junto con el pulpo, el ajo y el laurel y el azafrán. Después las verduras de invierno, nab, napicol, chiribía, carlota y pencas. Y por último, simplemente media hora antes ya de retirarlo y media hora después de haber puesto las verduras de invierno, la panceta y el blanquet. Y la patata. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro puchero de polp. Voy a probar un poquito de sal, porque ahora es el momento también que vamos a tener que empezar a rectificar. Hostia, sí que sabe a pulpo, sí. Está buenísimo. Vale, vamos a cambiar de fuego porque este es bastante más potente y empezamos a preparar el sofrito de nuestro arroz.
Acordaos de nuestra regla de oro. No queremos nunca que dos arroces se parezcan demasiado el uno al otro. Tenemos que buscar el punto de diferencia. Y en esta ocasión le vamos a dar un puntito de ajo, ¿eh? Y vamos a huir de la cebolla. ¿Por qué? Porque le va bien. Fijaos, necesitamos cosas que nos ayuden a refrescar un poquito nuestro puchero de puerco. Con mesura, con elegancia, pero que lo hagan. Así es que vamos a empezar laminando unos ajos. Podríamos picarlos o laminarlos. Yo lo voy a poner laminado porque me gusta que luego se note. Y... no, aquí lo picamos en lugar de laminarlo. Voy a ponerle otro, porque con eso así vamos justitos. Así que vamos a... pelamos otro. Yo siempre que hago esto tengo la tentación de decir, va, lo esclafo y me ahorro la faena, pero no queda igual, ¿eh? Para el sofrito siempre, mira, ya da el olorcito del ajo enseguida. Voy a bajarle el fuego. Como veis, estamos con tecnología de campaña. Pronto volveremos al Museo del Arroz, pronto volveremos a nuestros cursos de cocina en unas instalaciones como Dios manda. Pero al final, para cocinar lo que hay que tener son ganas. Y para aprender del arroz, curiosidad. Y eso a nosotros nos sobra. Venga, pues le damos ahora sí un sofrito de ajo. Un poquito. Vamos a poner el pimentón después. Vamos a verle primero el... no, pimentón primero. Un poquito de pimentón. Un poquito. Apenas un pelín. En cuanto el pimentón empiece a estar un poco sofrito enseguida, ojo, no os encantéis, enseguida el tomate. Enseguida. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que el pimentón se nos queme. Y si el pimentón se nos quema, ahí sí que hemos montado un Cristo. Porque da un sabor muy desagradable que hace que nos pueda estropear todo el guiso. Y me estáis preguntando, lo estoy viendo, si esta vez, si va a ser, me preguntáis si va a ser meloso o caldoso. Va a ser un arroz más caldoso que meloso. Tradicionalmente es un arroz muy tradicional, y si se llegara a ser un arroz caldoso de estos de invierno, es un poco más concentrado, pero sin llegar a la melosidad que hemos presentado en otros arroces que casi parecían un risotto, ¿eh? ¿Qué arroz utilizamos? Fijaos, tenemos el Xenia, Bomba y Albufera. Yo creo que para este arroz que es tan tradicional vamos a utilizar el que es el más tradicional de todos nuestros arroces, el Xenia, el arroz con el que cocinaban nuestras madres y el que sabéis que a mí me gusta mucho porque absorbe muy bien los sabores, aunque tenemos que llevar mucho cuidado de no pasarnos. Vamos a hacer 3, le ponemos 3 puñaditos de arroz. Muy bien. Y en esta ocasión sí que vamos a no sofreírlo, pero sí veis que le ponemos primero el arroz, le damos un meneo un poquito, pero sin llegar a sofreír. Sabéis que yo no soy muy partidario de que sofriamos el arroz. Si sofreímos el arroz, secamos en la superficie el grano y lo que conseguimos es que nos quede más suelto pero menos sabroso, porque al secar el grano pierde parte de la capacidad de absorber sabores. No he querido en esta ocasión ponerle colorante porque con facilidad os salga un color bastante oscuro, casi violáceo debido al pulpo. Respetadlo, ¿eh? A mí no me ha salido porque en este puchero previo que he preparado para no tener que esperar, el pulpo que he puesto es más pequeñito que el anterior, ahora lo veréis. Y sí que se le ha comido un poquito el sabor el resto, ¿eh?
pero si ponéis el pulpo que toca, que como os he dicho, aún así esta tiene sabor a pulpo, que como os he dicho tendrá como unos... Para 6 personas 1 kilo de pulpo aproximadamente. Es fácil que os salga ese color violáceo del pulpo, también porque me lo limpió mucho el pescadero, que es que se puso ahí a raspar, a frotar. Un poquito más. Y ahora sí que le vamos a dar el fuego a tope para que se nos cocine. Bueno. ¿Cuánto tiempo? Vamos a reflexionar, aprovechando que esperamos a que el arroz se nos termine de cocer, respecto del tiempo de cocción de los arroces. Lo hablamos en el primero de nuestros cursos, pero creo que no pasa nada si lo volvemos a repetir ahora. Una de las claves en cuanto al tiempo de cocción del arroz es el grado de elaboración del grano. Ahora mismo son justo las 2. A partir de las 2 y 12, 2 y 13 vamos a empezar a estar muy preocupados de que este arroz esté cocinado o no. Yo calculo que estará en torno a 15 minutos, pero a partir de los 12 vamos a estar preocupados. Mirad, atributos que influyen en el tiempo de cocción del arroz. 1. Fundamental, la variedad. De nuestras 3 variedades tradicionales, Xenia, Bomba y Albufera, la que menos tiempo tarda en cocinarse es la variedad Albufera. Este era el Xenia, que es el que hemos puesto hoy. Albufera. El grano de Albufera puede estar cocinado perfectamente en unos 12 minutos. El siguiente sería el Xenia, que estará entre 15 y 18, dependiendo de ciertas cosas que veremos ahora. Y el que sin duda tarda más en cocinarse es este, el arroz Bomba. Bueno, luego ya sabemos que una de las cosas que van a influir en el tiempo de cocción del arroz es la variedad, pero no es la única. ¿Qué otras cosas van a influir? El grado de elaboración. Esto es lo que estuvimos hablando el primer día del curso y que vamos a repetir porque no todos visteis el primer curso. El arroz se elabora partiendo de esta semilla. Esta es la semilla del arroz. Si lo plantáramos y hiciera calor, tiene que hacer calor, germinaría. Importante que haga calor. Por eso en España solamente hacemos una cosecha de arroz, mientras que si veis las películas ahí de Vietnam, pues es fácil que veáis que en el mismo campo, en un campo están segando el arroz y en el de al lado lo están sembrando. Y es porque como siempre hace calor, pueden hacer un ciclo continuo. Acabas, empiezas, acabas, empiezas. El ciclo del arroz son unos 100 días al año, pues quiere decir que fácil puedes hacer 2 cosechas y media, 3 cosechas en un año. Nosotros solamente podemos hacer una cosecha al año coincidiendo con nuestro verano. Es decir, sembrando el arroz en finales de abril, principios de mayo, me temo que este año, tal y como está el tiempo, que no para de llover, será más bien mediados de año, para recoger en septiembre. ¿Podríamos volver a sembrar en octubre? Sí, pero el arroz ya no saldría. Ya no saldría porque haría demasiado frío como para que germinara. O si germinase, en diciembre se nos moriría por culpa del frío. De hecho, si visitáis los arrozales a finales de octubre, es fácil que veáis que del rastrojo que ha quedado después de la siega del arroz, vuelve otra vez a brotar planta. Y son las semillas que han caído durante la recolección que están otra vez germinando. Lo que pasa es que esas van a morir enseguida, porque en cuanto venga el frío, la planta no va a resistir el frío que tenemos nosotros, que no nos parece demasiado intenso para nosotros, pero lo es para el cultivo del arroz. Bueno, luego, partiendo de esta semilla que nosotros sembraremos en mayo, lo que hacemos siempre es, primero, quitarle la cáscara. Tenéis que venir al museo, que es... Ahora hablaremos de la variedad de albufera. Y le quitamos la cáscara y nos aparece el grano de arroz integral. ¿Lo veis ahí? Bueno, ahora tendríamos que pulirlo con una especie de... Es un molino de piedra, que es una piedra troncocónica, o si fuera una piedra pómez, que va raspando la superficie del grano y blanqueándolo. No todas las marcas van a blanquear igual el arroz. Cada marca comercial le da un punto de blanqueamiento. Unos blanquean más y otros menos. De tal manera que cuando ya miramos este arroz blanqueado, unos son más blancos y otros un poquito más oscuros. En función de cómo sea de blanco, tardará más o menos en cocerse. Cuanto más blanco sea el arroz, menor será el tiempo de cocción.
¿Y eso de qué depende? De cada marca comercial. Por eso debéis de ser fieles a las marcas a las que compréis habitualmente. ¿Os acordáis de aquello que decía nuestra madre? No, yo compro esta marca que es que a esta le tengo cogido el punto del arroz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está acostumbrado al punto de molienda que esa marca comercial le da, y si se lo cambias, le cambian los tiempos de cocción y por lo tanto se lía un poquito. Luego, recordad, ya tenemos dos atributos en los que fijarnos para ver el tiempo de cocción que tiene el arroz. Uno, la variedad, otro, el grado de elaboración. Pero hay más. Por ejemplo, la grasa. Cuanto más graso sea el arroz, le voy a poner un poquito más de caldo, creo que nos va a ir un poco corto. Cuanto más graso sea el arroz, mayor va a ser el tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque le va a costar más gelatinizar el grano. De la misma manera, hay otras cosas como por ejemplo la densidad. Cuanto más denso sea el caldo, más tiempo le va a costar cocerse el grano. Este arroz que estamos haciendo nosotros es un arroz que, a pesar de que le hemos puesto un puntito de tocino al final y esos chorreancitos de aceite, que serán 4 o 5 cucharadas más o menos lo que le hemos puesto, es un arroz con poca grasa. Por eso yo creo que se nos va a cocinar bastante pronto. Me habéis hecho aquí alguna pregunta. Me preguntáis sobre cuánto tiempo tarda el bomba en cocer. Mirad, habíamos dicho a partir de 12, que depende de la variedad y todas estas cosas, pero vosotros estad muy pendientes de que la albufera se cocina pronto, la albufera está aquí, perdón, se cocina pronto, a los 12 minutos o así va a estar cocinando, a partir de los 10 minutos estar muy pendiente del reloj, ¿de acuerdo? Con respecto al Xenia, en torno a los 15-18 minutos, ya sabéis, en función de todas esas cosas de las que ya hemos hablado, el bomba más, el bomba a partir de 19-20. Pero además tenemos la ventaja que sabemos que el bomba resiste la sobrecocción, por lo tanto somos capaces o podemos permitirnos el lujo de darle 3, 4, 5 o incluso 6 minutos más sin que el grano pierda estructura. En otro de los cursos, probablemente en el de la semana que viene, explicaremos por qué ocurre esto. Bueno, me estáis discutiendo, me decís que es imposible que la albufera tarda menos que el Xenia. Sí que lo tarda, sí. Y ahora vamos a explicar el por qué ocurre esto y por qué vosotros tenéis esa idea siempre de que el albufera va a tardar a mitad. Es verdad, y me lo preguntáis aquí, que el albufera es un híbrido entre el arroz de variedad Xenia y el arroz de variedad bomba. Es verdad. Por eso a veces hemos acabado atribuyendo o definiendo el arroz albufera, yo lo he escuchado muchas veces, con cualidades o atributos que quedan a medio camino entre el Xenia y el bomba. Grave error. El hecho de que sea un híbrido de los dos no quiere decir que quede medio camino entre los dos, no. Es híbrido de los dos y nos da una cosa absolutamente diferente. Decir que queda con una textura intermedia entre los dos o que tiene tiempos de cocción intermedios entre los dos es falso. Sería tan falso como decir que un rosado es un vino a medio camino entre el blanco y el tinto. No lo es un vino absolutamente distinto para circunstancias distintas de las del blanco y de las del tinto. ¿Vale? Luego, creedme, y lo podéis probar vosotros en casa, al mismo grado de elaboración, es decir, con el mismo grado de blanqueamiento, la variedad albufera se cocina antes que la variedad Xenia. Bueno, ya os he respondido a esta pregunta que me hacéis aquí, si la albufera es un híbrido. Uno me pregunta, ¿cómo distinguimos la variedad si en la bolsa no lo dice? No puedo saber quién eres, pero llevas más razón que un santo. Sí, señor. Nos merecemos una buena regañina las empresas comercializadoras de arroz, porque yo tampoco lo entiendo. Siempre que estamos comercializando arroz bomba, vais a encontrar siempre que en el paquete pone bien grande, bomba. Siempre que el arroz es de la variedad albufera, ponemos bien grande que es albufera. Caramba, y cuando es de la variedad Xenia o de variedad tipo Xenia no lo ponemos. Bueno, una de las razones, la razón que probablemente explique esto, es que yo llamo arroz Xenia o tipo Xenia, ese arroz de grano redondo, que nuestras madres han cocinado siempre. La variedad Xenia ha desaparecido prácticamente del mercado. Solamente hay una empresa de arroz, se llama Arroz La Perla, que sí que comercializa arroz Xenia en una cantidad muy pequeñita. El resto comercializan hijos de la variedad Xenia. No pasa nada. Son nuevas variedades que surgen de la mejora genética. Mejora genética es que vamos buscando plantita a plantita a ver cuál es un poco más baja y cuál produce más.
Nada más que eso. No penséis nada ni en técnicas de ingeniería genética ni nada. Mejora genética tradicional, que es ir viendo cada año cuál es la planta que mejor rendimiento ha dado, cuál es la planta que se ha comportado mejor porque ha resistido mejor el encamamiento, el chitat, le diremos a otros en valenciano, encamado en castellano, que ya hablaremos de eso en otro curso. Pues vamos eligiendo esas plantas. Y a partir de esa mejora genética hemos encontrado nuevas variedades, hijas del Xenia, que cuando las comemos no podemos diferenciarlas del Xenia porque realmente es. Lo que pasa es que el fenotipo, es decir, la planta en el campo, es ligeramente diferente. Generalmente buscamos que sea un poquito más productiva y siempre un poquito más baja, para evitar que no se nos tumbe el encamado que llamamos. Si una planta se te encama, pierdes el 70% de la cosecha. Nosotros eso no queremos, entonces vamos buscando plantas que lo resistan. Esas nuevas variedades las llamamos tipo Xenia. Por ejemplo, tal vez conozcáis el J. Sendra, pues hija del Xenia, es tipo Xenia. Para no liarnos demasiado y no tener que ir nombrando todas estas variedades que en el fondo después tienen el mismo comportamiento organoléptico, yo les llamo tipo Xenia. Y con esto, pero me gustaría también, es cierto, que los molinos pusieran después tipo Xenia. Pues llevas razón, no te voy a discutir. A ver, me hacéis más preguntas. Voy a empezar desde el principio. Aquí alguien me dice si va a ser un curso conceptual. No, hombre, no. Quiero que entendáis esto, por favor. Me parece gracioso lo del curso conceptual. Vamos a cocinar siempre. Siempre que nos veamos en el Museo del Arroz, vamos a cocinar. Pero no hemos quedado solo para cocinar. Fundamentalmente hemos quedado para hacer cultura del arroz. La proporción del caldo. Lleváis razón, que yo siempre voy a ojo y para hacer un arroz caldoso en una olla de este tipo, yo os diría que os fuerais a unas 4 veces la proporción de caldo, de arroz. De todos modos, como en este tenemos el caldo al lado y está preparado, oye, ves que vas un poquito corto, no pasa nada, le añadimos un poquito. No es como cuando hacíamos el risotto, que parte de la técnica del risotto consiste en ir poniendo caldo, no es aquí esa técnica, pero si vas un poquito corto, no pasa nada si luego le pones algo. Eso sí, que esté bien caliente, porque si no está muy caliente, cuando le vayas a poner el caldo va a interrumpirse la cocción y entonces eso al arroz no le sienta nada bien. Pero ya digo, como ya partimos de un caldo, otra cosa es que lo estuviésemos haciendo con agua y hubiésemos dejado que el caldo se preparara adentro y tal. No podríamos hacerlo, pero como estamos partiendo de un caldo que además es muy potente, si yo ahora cogiera e hiciera esto, estando como está este caldo todavía muy caliente, ni interrumpiríamos la cocción, ¿lo veis? Ni bajaríamos el sabor, porque en realidad este caldo ya es de por sí muy potente. Voy a responderos a las preguntas, porque me encanta que nos preguntéis al mismo tiempo que estamos cocinando. Es por esto que hacemos el curso online, precisamente para que podamos interactuar e incluso discutir. Cuando damos los cursos en el Museo del Arroz, a mí me encanta discutir con los alumnos. Siempre gano yo, claro, pero me encantan esas discusiones porque en el fondo tenemos tan interiorizada la cultura del arroz y es tan distinta de una casa a la otra que de verdad yo muchas veces aprendo con vosotros. Y es que os animo a esto, a que nos hagáis preguntas. Me preguntáis sobre la proporción de caldo, sobre el tiempo que tarda en cocer, que ya lo hemos dicho. Vale, la diferencia entre el J. Sendra y el Xenia. Yo creo que lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar otra vez. Porque además, como J. Sendra es fácil encontrarlo, lo digo directamente, si vais a Mercadona tiene un paquete de arroz que pone J. Sendra. Vale. Si vais a Consum, por decir otra cadena de distribución, veréis también arroces con denominación de origen Valencia, que no pone ni Xenia, esos son tipo Xenia. Y probablemente sea también J. Sendra. La diferencia entre J. Sendra y el Xenia. J. Sendra es un hijo de la variedad Xenia. A mí, Santos Ruiz, me haces ahora mismo 2 arroces, uno al lado del otro, uno con J. Sendra y otro con Xenia. Hombre, yo sí que lo distinguiría, pero os digo yo que es imposible que un consumidor normal vaya a encontrar la diferencia. El cocinero profesional, yo mismo, que soy, permitirme la vanidad, un catador experimentado y que me he entrenado muchas veces y durante mucho tiempo en el panel de cata, sí que encontraría la diferencia. Pero un consumidor normal no va a encontrar la diferencia entre el J. Sendra y el Xenia. Qué cabrón, qué preguntitas me estáis haciendo. El arroz de la fallera, ¿qué tipo es? ¿Es Xenia? Pues no, yo qué sé, vamos a centrarnos. Más que me moleste que me hagáis preguntas sobre
marcas comerciales. Pero bueno, no voy a entrar al trapo, qué caramba. Mirad, si vais al supermercado o a la tienda del barrio y encontráis el paquete de arroz con el sello de la denominación de origen Arroz de Valencia, ya que estoy lo voy a poner aquí, es este de aquí, Arroz de Valencia, una barraquita metida en un círculo y no pone nada más, podéis estar seguros de que es tipo semilla. Si no tiene esa barraquita, yo ya no sé qué variedad es, no lo puedo saber. Las otras sí, porque la propia denominación de origen se encarga de certificar que la variedad que hay dentro es del tipo semilla, ¿de acuerdo? A no ser que ponga bomba o albufera. Fallera, porque me estáis preguntando ahora concretamente, tiene dos paquetes. Uno normal, que no es con denominación de origen y en el que no puedo yo saber qué variedad es, pero tiene otro que llaman ellos arroz de Valencia, denominación de origen Valencia, que lleva una barraquita, que está certificado por la denominación de origen, que además ponen ellos especial para paellas, y que es, además es un gran arroz, y que ese sí que os puedo yo garantizar que es del tipo semilla. Igual que si vais al consumo y compráis Daxa, que hay Daxa en el, bueno, lo podéis coger, veréis que no pone nada. Si no pone nada, es tipo semilla. Al lado veréis otro que pone albufera o que pone bomba, son albufera o bomba. Cuando veáis el sello, la barraquita de la denominación de origen Arroz de Valencia, está certificado por la denominación de origen con la garantía de que es un arroz tipo semilla. Vale. Y vamos a ver cómo va el punto del arroz, porque yo os he dicho que a partir de los 15 minutos me iba a preocupar. Y es que ya me estoy preocupando que se me está yendo el arroz. Tanta charla, está justo ahora en su punto. Vamos a pararlo inmediatamente y vamos a empezar a emplatarlo. Vamos a buscar aquí un buen plato. Bueno, este es un arroz que... Quitamos los garbanzos que no los hemos puesto antes. Voy a retirar un poquito, vaciar esta mesa. Había jugado con mis amigos un pulpo a la gallega, pues estábamos con lo del pulpo, a que no llovía hoy y podía hacer el curso en el jardín. Y mirad qué día se me ha quedado maravilloso. Así es que chicos, me debéis un pulpo. Bueno, vamos allá. Digo que es un arroz que serviríamos en dos vuelcos. Por un lado, como si hiciéramos como en un puchero tradicional, ¿no? Yo soy en el puchero siempre de arroz. Claro, y vosotros diréis, si te quedas a ser tú, ¿no? Normal. Vamos allá. Seguimos. Empezamos con las verduras de invierno. La trilogía del puchero, la chiribía, el napicol, y a ver si encuentro el nabo. No estoy yo muy ducho para encontrar los nabos. Pero mira, he encontrado la cabecita del ajo, que eso a mí me encanta de chupar. ¿Veis? Van saliendo ya los huesos del espinazo. Pues no sale el nabo. Aquí hay una patata. Y aquí está. Aquí lo tenemos. Y el nabo. Trilogía del puchero. Napicol, chiribía y nabo. Más carlota. Hemos puesto bastante porque ya os decía yo que me gusta el calor, el saborcito que le da. Yo le he puesto también a este un poquito de col. Más huesos. Y ahora sí, el trocito de tocino. Que vosotros diréis, ¿eso quién se lo va a comer? Mirad, el tocino chafadito con la zanahoria y los garbanzos, fabuloso. El blanquet y la estrella invitada, que es el pulpo. ¿Veis lo que os decía siempre? Llenamos hasta la mitad, pero se nos acaba desbordando. Muy bien. Bueno, pues aquí tendríamos el segundo de los vuelcos, ¿no? Va a ser lo que... Pero antes tenemos que empezar con nuestro arroz. Y para emplatarlo, pues vamos allá, vamos a buscar un plato hondo. Por ejemplo este. Lástima que sea blanco. Estamos buscando un patrocinador de vajillas. A ver quién nos patrocina una. Ay, en cuanto acabe el confinamiento, renuevo toda la vajilla.
insisto, cuando vosotros lo cocinéis, si le ponéis el pulpo necesario, que no os extrañe que el arroz coja unos tintes violáceos. ¿Veis lo que os decía? No podemos decir que esto sea un arroz caldoso, pero tampoco meloso. Y eso sí, es un arroz potente. Así es que cuando llega el momento postureo de hoy, pues claro, nosotros no podemos sacarle un arroz al cuñado sin nuestro momento postureo. A mí se me ha ocurrido que le puede ir muy bien algo, esto en la marina me crucifican, pero yo es que creo que le va bien, de verdad. Un puntito de acidez con una guindilla y 2 trocitos de cebolleta encurtida. Y este es, amigos, nuestro puchero de polp con su arroz. Un plato muy típico de la marina, un mar y montaña, propio de una región en la que se dan la mano de una forma magistral los bancales que miran al Mediterráneo con los puertos que se nutren de él. Chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos otra vez el jueves santo, cuaresma. Se me está ocurriendo ahora al vuelo un arroz empedrado de cuaresma. ¿Os apetece? Nos vemos el jueves a las 12 en el Museo del Arroz. Cocinamos, pero sobre todo hacemos cultura del arroz. Ya sabéis cuál es nuestro lema. Fem arroz, fem cultura, un arroz més, un dia menys. Molt bé, Xem. Adeu!